tiene contradicciones que desafían la lógica. Lo peor es cuando viven bajo el mismo techo. Mi nombre es Lucas, 23 años, estudiante de psicología. Pasé los últimos 6 años intentando entender a una única persona. Rafael, mi medio hermano. De día, me desprecia con bromas homofóbicas. De noche, entra en mi habitación. Silencioso. Vulnerable. 25 años. Trabaja en el taller mecánico de su padre desde que dejó la secundaria. Cuerpo definido por el trabajo pesado. Manos siempre sucias de grasa. Cabello corto casi militar. Mandíbula siempre tensa. Es todo lo que su padre quiere que sea. Al menos durante el día. Al menos cuando alguien está mirando. Pero tiene una versión de sí mismo que nadie más conoce. Una versión que solo aparece cuando la casa está oscura y silenciosa. Cuando su padre ya está roncando en la habitación de al lado. Cuando mi madre ya tomó la medicina para dormir. Es en esa versión, en ese Rafael que solo yo veo, donde todo se vuelve confuso. Déjame contarte cómo comenzó. Nuestros padres se conocieron cuando yo tenía 16 años. Mi madre estaba intentando reconstruir su vida después del divorcio, y el padre de Rafael era viudo hacía 3 años. Se conocieron en una de esas aplicaciones de citas para gente mayor, y fue rápido. Demasiado rápido, si me lo preguntas. Recuerdo la primera parrillada. Domingo caluroso en un barrio conservador. Olor a carne y masculinidad performativa. Vi a Rafael apoyado contra la pared, cerveza en la mano. No levantó la cabeza cuando llegamos. Solo hizo un gesto mínimo con la barbilla. Un reconocimiento de que yo existía, pero que él prefería que no. La tarde completa evitó cualquier interacción. Cuando su padre contó una broma homofóbica sobre un vecino, Rafael rió, alto, exagerado, como si fuera la cosa más divertida del mundo. Yo fingí que no escuché, fingí que estaba concentrado en mi celular, pero sentí mi cara arder. Sentí el peso de esa risa. Mi madre me jaló del brazo más tarde y susurró. Va a dar tiempo, amor. Solo necesita conocerte mejor. Pero yo sabía. Sabía que gente como Rafael no cambia de opinión sobre gente como yo. Un año después, nuestros padres se casaron. Y yo me mudé a esa casa. La primera semana fue tensión pura. Rafael apenas me hablaba. Cuando hablaba, era lo estrictamente necesario. Pasa la sal. Quita tus zapatillas de la puerta. Baja esa música. Comandos cortos, secos, sin espacio para conversación. Y siempre que su padre estaba cerca, siempre que había alguien mirando, él aumentaba la distancia. Cruzaba los brazos. Desviaba la mirada si yo estaba demasiado cerca. Aprendí rápido a hacerme invisible. A ocupar el mínimo espacio posible. A no provocar. La psicología te enseña sobre mecanismos de defensa, sobre cómo nos protegemos en ambientes hostiles. Me volví especialista en desaparecer dentro de mi propia casa. Y entonces, 3 meses después de convertirnos en medio hermanos, sucedió. Eran las 2 de la mañana. Estaba acostado en mi cama, mirando al techo. Esos pensamientos de fin de noche pasando por mi cabeza. La facultad estaba pesada, tenía examen la semana siguiente, y el ruido de la TV de la sala acababa de parar. El padre de Rafael siempre veía esos programas de deportes hasta tarde. Pasos lentos en el pasillo. Pensé que iría al baño, pero mi puerta se abrió. Rafael entró. Me congelé. Su hostilidad nunca había sido física. Esperé violencia, confrontación, pero simplemente se acostó en el piso, en el espacio estrecho entre la cama y la pared. Me quedé paralizado, los ojos fijos en el techo, esperando. Él solo se quedó ahí, respirando. Los minutos se arrastraron. Pensé en gritar, pero mi voz se trabó. Tenía miedo de la respuesta. 20 minutos después, tan silencioso como entró, se levantó y se fue. Me quedé despierto el resto de la noche, intentando procesar, intentando entender. ¿Había imaginado? ¿Había sido algún tipo de sueño despierto? Pero no. Había escuchado su respiración. Había sentido el peso de su presencia ahí, a pocos centímetros de mí. Al día siguiente, actuó como si nada hubiera pasado. Desayuno normal, miradas vacías, ninguna palabra. Cuando su padre hizo un comentario sobre esos maricas de la TV, Rafael rió, de nuevo, como siempre hacía, y comencé a pensar que realmente había imaginado todo, hasta que sucedió de nuevo, 2 noches después, misma hora, mismos pasos cuidadosos, misma puerta abriéndose lentamente, y esta vez no fingí dormir.
Me quedé mirando la puerta, viendo su silueta contra la luz débil del corredor. Rafael entró, cerró la puerta y nuevamente se acostó en el piso al lado de mi cama. Mi miedo fue diferente esa vez. Ya no era pánico, era confusión. Era ese tipo de miedo que viene cuando no puedes entender la realidad, cuando las cosas dejan de tener sentido. Giré la cabeza, mirando hacia abajo, intentando ver su cara en la oscuridad. Solo conseguí ver el contorno de su cuerpo, acostado en el piso frío de mi habitación, brazos al lado del cuerpo, mirando el techo también. ¿Rafael? Mi voz salió casi en un susurro. Silencio. Él no respondió, ni se movió, como si no hubiera hablado, como si él no estuviera realmente ahí, como si fuera solo una sombra, un fantasma, algo que aparece y desaparece sin explicación. 20 minutos esta vez. Conté mentalmente, intentando distraerme del absurdo de la situación. Y entonces se fue, silencioso, invisible. Y esto se convirtió en un patrón, una vez a la semana, a veces dos. Siempre de madrugada, siempre en silencio. Nunca hablaba, nunca intentaba subir a la cama, nunca me tocaba. Solo se acostaba ahí, en el piso, respirando, existiendo en el mismo espacio que yo, pero sin cruzar ninguna línea visible. Durante el día, la hostilidad continuaba. Bromas homofóbicas, comentarios ácidos, desprecio mal disimulado. Como si la versión de él que entraba en mi cuarto por la noche no existiera. Como si fueran dos personas completamente diferentes compartiendo el mismo cuerpo. Yo comencé a cuestionarme mi propia cordura. ¿Acaso estaba proyectando algo? ¿Acaso mi cerebro estaba inventando esas visitas porque quería atención, quería algún tipo de conexión en aquella casa donde me sentía tan solo? Mis profesores de psicología siempre advertían sobre sesgo de confirmación, sobre cómo podemos ver patrones donde no existen. Pero yo sabía que era real. Yo sabía porque algunas mañanas, cuando me despertaba, aún podía sentir su olor en el cuarto. Ese olor a jabón barato mezclado con grasa de motor que nunca se va completamente de las manos, no importa cuántas veces las laves. Y porque, en una de esas noches, cerca de 2 meses después de la primera visita, algo cambió. Él entró como siempre. Se acostó en el suelo como siempre. Pero esta vez, después de unos 10 minutos de silencio, él habló. ¿Estás despierto? Su voz era baja, casi inaudible, pero cargada de algo que nunca antes había oído. Vulnerabilidad, miedo. Me quedé paralizado, porque hasta ese momento podía fingir que aquello era solo extraño, solo bizarro. Pero ahora él estaba rompiendo el silencio. Estaba admitiendo que esto era real, que venía aquí conscientemente. Sí, respondí, mi propia voz saliendo temblorosa. Otro silencio largo. Podía oír su respiración haciéndose más pesada, casi jadeante. No sé por qué vengo aquí, dijo finalmente, tan bajo que casi no lo escucho. Y no dijo nada más. 15 minutos después, se levantó y se fue. Esa frase quedó resonando en mi cabeza durante días. No sé por qué vengo aquí. No fue una disculpa, no fue una explicación. Fue casi una confesión de que él mismo no entendía. Que había algo en él que lo jalaba a mi cuarto en medio de la madrugada, algo que no podía nombrar o controlar. Y percibí algo esa noche. Algo que me asustó más que cualquier otra cosa hasta entonces. Su odio no era sobre mí. Yo asumía que me odiaba por ser gay. Pero no era la historia completa. Su odio era sobre sí mismo. Cada broma, cada desprecio, era un rechazo a la parte de él que veía reflejada en mí. Una guerra interna donde yo era solo el campo de batalla. Si necesitas performar odio con tanta intensidad, generalmente estás tratando de convencerte a ti mismo. Yo no entendía todo esto en esa época. A los 17, casi 18 años, aún estaba procesando mi propia identidad, mi propio viaje. Pero algo en el fondo de mí reconoció su dolor, reconoció su miedo. Y fue ahí cuando todo se puso aún más complicado. Porque es fácil odiar a alguien que te odia sin motivo. Es fácil cortar lazos, construir muros, protegerte. Pero cuando comienzas a entender que el odio del otro es en realidad un grito de auxilio silencioso, cuando ves la humanidad detrás de la crueldad, entonces quedas atrapado. Atrapado entre protegerte a ti mismo e intentar entender al otro. Atrapado entre lo que es seguro y lo que es correcto. Atrapado entre la rabia justificada y la compasión complicada.
En las semanas siguientes, las visitas continuaron, pero comenzaron a cambiar. Ya no eran solo él acostado en el suelo en silencio. Comenzó a subir a la cama, no para hacer nada, solo para acostarse a mi lado, sobre la manta, manteniendo distancia, pero presente, compartiendo el mismo espacio de una forma que durante el día sería impensable. Algunas noches hablaba, nunca mucho, frases sueltas. El trabajo estuvo pesado hoy. Mi papá es insoportable. No puedo dormir. Como si yo fuera un confesionario. Un lugar seguro donde podía dejar escapar pequeños pedazos de la verdad que retenía durante todo el día. Yo nunca presioné. Nunca pregunté directamente sobre qué estaba pasando, sobre qué significaba todo eso. Porque instintivamente sabía que si le ponía un nombre a eso, si hacía explícito lo que estaba implícito, él se escaparía. Y en esa época, aún no sé por qué, pero alguna parte de mí no quería que se escapara. Tal vez porque esas visitas nocturnas eran la única vez que veía algo real en él. La única vez que la máscara caía. La única vez que Rafael, mi hermanastro que me odiaba durante el día, se permitía ser solo Rafael. Humano, asustado, perdido. 3 meses habían pasado desde la primera visita, y aún no había hablado sobre esto con nadie. No con mi mamá, no con mis amigos de la universidad, no con mi terapeuta. Porque ¿cómo explicas algo así? ¿Cómo pones en palabras esa contradicción viviente que dormía en el cuarto al lado? Mi hermanastro homofóbico invade mi cuarto cada semana solo para acostarse en mi cama en silencio. Suena absurdo, suena como mentira, suena como fantasía, pero era mi realidad, y comencé a percatarme de que esa realidad se iba a poner mucho más complicada antes de tener algún sentido. Porque para entonces ya había comenzado a sentir algo que no debería sentir. Algo peligroso. Algo que intentaba negar cada vez que me despertaba, y aún sentía el peso de él a mi lado. Cada vez que escuchaba su respiración, sincronizándose con la mía en la oscuridad. Comencé a importarme. No románticamente, no en esa época al menos. Pero de una forma humana, profunda, confusa. Comencé a importarme por su dolor tanto como me importaba el mío. Y esa empatía, esa capacidad de ver más allá de la superficie hostil, me iba a costar mucho más de lo que podría imaginar. Porque entender a Rafael significaba entender la contradicción. Significaba aceptar que alguien puede lastimarte de día y buscar consuelo en ti de noche. Significaba reconocer que el odio y el miedo pueden coexistir en el mismo corazón, que la crueldad y la vulnerabilidad pueden venir de la misma persona. ¿Y la parte más difícil? Era reconocer que yo no podía salvarlo. No podía forzarlo a aceptarse. No podía apresurar un proceso que quizás tomaría años, quizás décadas, quizás nunca pasara. Todo lo que podía hacer era existir. Continuar siendo quien era. Continuar siendo el espejo que él no conseguía mirar durante el día, pero que buscaba en la oscuridad de la madrugada. En ese momento, acostado en mi cama, escuchando su respiración pesada a mi lado mientras el resto de la casa dormía, aún no sabía hasta dónde llegaría esa historia. No sabía sobre las confrontaciones que vendrían, sobre los momentos de casi verdad, sobre la explosión inevitable cuando todo saliera a la luz. Aún no entendía que su odio no era realmente sobre mí. Era sobre la parte de él que veía reflejada en mi existencia. Era sobre el miedo de convertirse en aquello que su padre le había enseñado a despreciar. Era sobre la guerra entre quién era y quién creía que debería ser. Y esa guerra, descubriría, tiene un precio. Tanto para quien lucha como para quien observa de cerca. Pero aún no sabía quién pagaría el precio más alto. Esa guerra tenía un patrón. Y no lo percibí de inmediato porque, honestamente, estaba intentando sobrevivir a la confusión de tener a alguien que me odiaba durante el día durmiendo en el piso de mi cuarto por la noche. Pero poco a poco, mientras las semanas se convertían en meses, comencé a notarlo. Comenzó como una vaga sensación de déjà vu, como cuando escuchas una canción de fondo en un lugar público y solo te das cuenta de que la misma canción ha estado sonando media hora cuando finalmente prestas atención. Rafael aparecía siempre en las mismas condiciones. Noches que su padre trabajaba hasta tarde en el taller. Noches después de reuniones familiares donde los tíos hacían bromas sobre maricones y él reía junto, más fuerte que todos. Noches después de que llegaba a casa oliendo a cerveza y cigarrillo,
contando historias sobre las chicas con las que se había besado en la fiesta. Y nunca decía nada cuando entraba. Solo abría la puerta lentamente, como si esperara que estuviera dormido. Se quedaba parado algunos segundos en la entrada. Luego cerraba la puerta. Se acostaba en la alfombra al lado de mi cama y se quedaba en silencio. Al principio, fingía dormir. Mantenía la respiración lenta, los ojos cerrados, rezando para que se fuera y que toda la situación tuviera sentido por la mañana. Pero conforme esto se repetía, una vez por semana, 2 veces, a veces 3, dejé de fingir. Una noche, después de escucharlo respirar en la oscuridad durante media hora, hablé en voz baja. ¿Estás bien? Silencio. Pensé que quizás estaba dormido, pero entonces respondió, con la voz un poco ronca. Solo estoy cansado. ¿Del trabajo? Pausa larga. De la vida. No supe qué decir. Me quedé mirando el techo, escuchando los perros de la calle ladrando afuera. Toda la casa estaba quieta, solo el sonido del ventilador girando lentamente. ¿Quieres subir? Ofrecí, sin pensar mucho. El suelo es incómodo. Silencio de nuevo. Creí que lo había arruinado, que se levantaría y se iría y nunca volvería. Pero se movió. Sentí el peso del colchón hundirse cuando subió y se acostó del otro lado, de espaldas a mí, casi en la orilla de la cama. Nos quedamos así unos 15 minutos. Estaba tan tenso que sentía cada músculo de mi cuerpo, pero luego comenzó a hablar. Odio vivir aquí. Parpadeé en la oscuridad, sin saber si debía responder. Mi padre cree que soy como él. Duro, macho, el tipo que va a heredar el taller y casarse con una mujer bonita y darle nietos. Pero no soy así, Lucas. No soy nada de eso. Su voz tembló al final. Y sentí algo apretarme el pecho, como cuando ves a alguien herido en la calle y quieres ayudar pero no sabes cómo. No tienes que ser como tu padre. Soltó una risa corta, sin humor. No entiendes cómo funciona. Si no soy como él, no soy nada. No tengo nada. Él es mi jefe, mi padre, el dueño del techo bajo el cual duermo. Todo depende de ser lo que él quiere. ¿Y qué quieres tú? Silencio. Esta vez fue tan largo que creí que no respondería. Pero entonces se giró de lado, aún de espaldas a mí, y susurró. No sé. Tengo miedo de saber. Después de esa noche, todo cambió. Comenzó a subir directo a la cama. Ya no se quedaba en el piso. Y a veces conversábamos. No siempre, pero a veces. Me contó sobre la exnovia que lo dejó porque era demasiado distante. Sobre el amigo de la infancia que se declaró gay y fue expulsado de casa por su propio padre. Sobre cómo Rafael había reído junto cuando los tipos del taller hicieron una broma al respecto. Odio que haya reído, confesó una noche, con la voz quebrada. Odio ser este tipo de persona. No eres así, dije. Tienes miedo. Es diferente. No. Soy un cobarde. Eso es lo que soy. Quería discrepar. Pero no puedes discrepar con alguien sobre lo que esa persona siente. Así que simplemente me quedé quieto, y nos quedamos lado a lado en la oscuridad, escuchando la respiración del otro. Pero de día, tío, era otra historia. De día volvía a ser el Rafael que todos conocían. El tipo que burlaba a los clientes afeminados del taller. El tipo que cambiaba de tema cuando alguien hablaba de matrimonio gay. El tipo que me miraba en la cocina, frente a nuestros padres, como si fuera un extraño inconveniente. Hubo una mañana, unos 4 meses después de que las visitas nocturnas comenzaron, en la que su madre sirvió café para todos. Yo estaba sentado en la mesa, mirando el celular, cuando Rafael entró. Había dormido en mi cama hasta las 5 de la mañana, salido antes del amanecer para que nadie se diera cuenta. Yo lo miré, esperando, no sé, una señal, un gesto, cualquier cosa. Él me ignoró completamente. Tomó una taza de café, se sentó al lado opuesto de la mesa y comenzó a hablar con su padre sobre fútbol. Fue como recibir un puñetazo. Comencé a prestar atención de verdad. Tipo, atención de investigador, ¿sabes? Soy estudiante de psicología, así que tal vez eso ayudó. Comencé a catalogar mentalmente los patrones. Visitas nocturnas, 3 veces por semana en promedio. Siempre después de situaciones donde tenía que performar masculinidad para otras personas. Duración promedio, 2 a 4 horas.
A veces dormía, a veces solo se quedaba despierto conversando o en silencio. Proximidad física. Fue aumentando. Al principio, el borde de la cama. Después del tercer mes, dormía más cerca. Hubo una vez que desperté y tenía el brazo echado sobre mí. Comportamiento diurno. Frialdad absoluta. Cero contacto visual. Si yo entraba en una sala, él salía. Si teníamos que interactuar frente a la familia, era monosilábico. Y hubo un momento específico que me hizo entender que esto no pararía. Fue una noche de jueves. Había llegado del taller molesto porque su padre le había gritado frente a los empleados. Subió directo a mi cuarto sin ni siquiera cenar. Cuando abrí la puerta, ya estaba acostado en mi cama, boca abajo, con la cara enterrada en la almohada. Oye, ni siquiera tocaste, no aguantaba estar allá abajo. Giró la cara hacia un lado, mirando hacia la pared. Cerré la puerta, me senté en el borde de la cama. ¿Qué pasó? Se quedó en silencio unos segundos. Luego comenzó a hablar. Lentamente. Había un cliente, un tipo nuevo, tal vez de nuestra edad. Estaba nervioso, medio tímido. Y la forma en que hablaba, ¿sabes? Era delicado. Y mi padre no paraba de hacer bromas todo el tiempo, en la cara del tipo. Y yo me quedé ahí parado. No dije nada. No defendí al tipo, solo. Me quedé parado. Tenías miedo de tu padre, tenía miedo de mí. De que si defendía al tipo, todos se darían cuenta. ¿Darse cuenta de qué? Silencio pesado. No respondió. Solo se giró de espaldas, encogido, y comenzó a temblar un poco. Hice algo que nunca había hecho antes. Me acosté a su lado y le puse la mano en el hombro, muy suavemente. Está bien, Rafael. No está bien. Nada está bien. Pero no se apartó. Se quedó ahí, dejando mi toque quedarse. Y poco a poco su respiración se fue calmando. Nos quedamos así hasta que se durmió. Cuando desperté por la mañana, ya se había ido. Y en el café, me llamó maricón frente a su madre, riendo porque estaba leyendo un libro sobre teoría queer para la universidad. Reí junto con él. Fingí que era una broma. Pero por dentro, tío, estaba comenzando a perderme. Porque me di cuenta de una cosa. No venía a mi cuarto porque confiara en mí, o porque le cayera bien, o porque quisiera ser mi amigo. Venía porque yo era la única persona en su mundo que podía tocar sin necesidad de explicar por qué. Porque soy gay, así que en su cabeza, de alguna forma distorsionada, estar cerca de mí no contaba. Era como un espacio fuera de la realidad. Un lugar donde podía ser vulnerable sin que eso significara algo sobre quién realmente era. Y eso me dejaba furioso y confundido al mismo tiempo. Porque parte de mí quería ayudarlo. Parte de mí le tenía lástima. Veía cuánto estaba sufriendo con esa guerra interna. Pero otra parte, la parte que él lastimaba cada día con la frialdad y los comentarios, esa parte estaba cansándose. Comencé a notar las contradicciones como síntomas. Decía que ser gay es enfermedad, pero dormía en mi cama 3 veces por semana. Me evitaba de día. Me buscaba por la noche. Performaba homofobia en público, pero admitía odiar esa versión de sí mismo en la oscuridad. Estaba lidiando con alguien completamente fragmentado. 2 personas diferentes habitando el mismo cuerpo, turnándose conforme la luz del día o la oscuridad de la noche. Y ya no sabía qué hacer con eso. Hubo una noche que fue el límite para mí. Estábamos acostados, y él me estaba contando sobre una discusión que tuvo con su padre. Y en medio de la historia, dejó de hablar, y solo se quedó mirándome. La habitación estaba oscura, solo la luz de la calle entrando por la ventana. Podía ver el contorno de su cara, la forma en que se mordía el labio inferior cuando estaba nervioso. Lucas, dijo, bajito, ¿alguna vez tuviste ganas de ser otra persona? Todos los días. Hizo una media sonrisa triste. Al menos tú sabes quién eres. Yo no sé nada. Lo sabes. Solo tienes miedo de admitirlo. Desvió la mirada. ¿Y si admito y pierdo todo? ¿Y si no admites y te pierdes? No respondió. Pero se quedó mirándome tanto tiempo que sentí mi corazón acelerarse. La distancia entre nosotros era mínima. Podía sentir el calor de su cuerpo, oír su respiración acelerada. Por un segundo, creí que iba a hacer algo. Acercarse más. Decir algo. Cualquier cosa que rompiera esa tensión absurda. Pero solo se giró de espaldas y murmuró buenas noches.
Y me quedé despierto 2 horas más, mirando al techo, sintiendo esa extraña mezcla de frustración y tristeza, y algo que no podía nombrar bien, porque me di cuenta de que no iba a cambiar. No mientras su vida entera dependiera de fingir ser alguien que no era. Y me di cuenta de que no podía seguir siendo su refugio secreto sin lastimarme en el proceso. Tomé una decisión. Iba a confrontarlo. Iba a poner la hipocresía sobre la mesa, aunque significara perderlo. Me estaba perdiendo a mí mismo al ser cómplice de esa destrucción silenciosa. Tenía miedo de arriesgar nuestra conexión distorsionada, pero tenía más miedo de continuar siendo una sombra. Esperé. Sabía que volvería. Pero no sabía que esa noche lo cambiaría todo entre nosotros. Volvió el miércoles siguiente, exactamente como sabía que volvería. Era una noche de lluvia de esas que solo el otoño produce, cuando el cielo parece haber absorbido toda la tristeza del mundo y la vierte de una vez. Yo estaba acostado con la luz apagada, solo el brillo azulado del celular iluminando mi rostro. Ni siquiera estaba mirando la pantalla bien. Solo sostenía el aparato porque necesitaba algo que hacer con las manos mientras mi mente giraba en círculos. Y entonces lo escuché. El sonido de su puerta abriéndose lentamente. El pasillo crujiendo bajo sus pies descalzos. La respiración contenida de quien no quiere despertar a nadie. Mi puerta se abrió sin golpear. Esta vez no fingí estar durmiendo. Volteé la cabeza y lo miré. Rafael estaba parado en la entrada, silueta oscura contra la luz débil del corredor. Acababa de salir de la ducha. Podía ver el cabello todavía húmedo, la camiseta vieja pegada a los hombros mojados. No dijo nada. Solo se quedó ahí, como si esperara permiso. Como si todo aquel teatro de machista durante el día no existiera en ese momento. Como si fuera otra persona cuando cruzaba el umbral de mi puerta. Me senté en la cama. Él dio 2 pasos hacia adentro y cerró la puerta detrás de sí. Lentamente, silenciosamente. No iba a ser así de nuevo. No iba a dejar que volviéramos al ciclo de siempre. Me lo había prometido a mí mismo. Rafael, necesitamos hablar. Él se quedó congelado en medio del cuarto. El tipo de congelamiento total. Como si toda su sangre hubiera dejado de circular de una vez. Vi su mandíbula trabarse. Vi sus hombros endurecerse. ¿Sobre qué? Su voz salió forzada. Demasiado ronca. Demasiado defensiva. Sobre esto. Hice un gesto vago con la mano, abarcando el cuarto, la puerta cerrada, nosotros 2 aquí solos a las 2 de la mañana. Sobre ti venir aquí de noche. Sobre buscarte cuando está oscuro y evitarme cuando hay luz. No te evito. Sí me evitas. Finges que no existo cuando hay gente cerca. Cuando tu padre está en la sala, ni siquiera miras en mi dirección. Pero cada semana apareces aquí. Respiré profundo, intentando controlar la voz. ¿Por qué, Rafael? ¿Por qué haces esto? Desvió la mirada. Aquella mandíbula cuadrada se contrajo de una manera que ya conocía bien. Señal de que estaba atrapado entre hablar y huir. No hago nada, lo estás haciendo ahora. Cruzaste toda la casa, abriste mi puerta, entraste a mi cuarto, de nuevo, por 10ª, 20ª vez. No lo sé, he perdido la cuenta. Mi voz tembló un poco. ¿Pero sabes lo que hiciste ayer frente a tus amigos? ¿Cuando pasé por el garaje? Silencio. Te reíste. ¿Recuerdas? Ese tipo, Rodrigo, hizo una broma sobre maricones y te reíste. Me miraste y te reíste. Vi su respiración cambiar, hacerse más rápida, más superficial. Yo no. Te reíste, Rafael, y no fue la primera vez. Participas. Te encargas de dejar bien claro para todos que no eres como yo. La última palabra salió más dura de lo que pretendía. Como yo. Como si ser como yo fuera una enfermedad. Un defecto. Giró el rostro hacia la pared. La luz que se filtraba por la rendija de la cortina iluminó la mitad de su perfil. Y vi todo lo que intentaba esconder. La vergüenza, el miedo, la rabia. No soy, dijo, bajo, casi inaudible. ¿No eres qué? Como tú. Las palabras dolieron más de lo que esperaba. Dolieron porque ya lo sabía. Pero escucharlo decirlo en voz alta era diferente. Era oficial. Era la confirmación de que todo aquello, toda aquella proximidad,
Toda aquella búsqueda mía en medio de la madrugada, nunca iba a admitir. Nunca iba a ponerle nombre. Nunca iba a aceptar. Pero vienes aquí, insistí. Me buscas. Te acuestas en mi cama. Te quedas horas hablando conmigo sobre cosas que nunca le cuentas a nadie. Tú. Para. La palabra salió como un disparo. Me miró de nuevo, y esta vez había algo salvaje en su mirada. Pánico. Pánico puro. No sabes nada, Lucas. No sabes lo que es ser yo. No sabes cómo es tener que. Se detuvo. Respiró profundo. Pasó la mano por el cabello mojado, nervioso, agresivo. Después bajó los ojos. Solo vengo aquí porque no puedo dormir, dijo. Es solo eso. No necesita ser más que eso. No necesita o no quieres que sea más. No respondió. La lluvia azotaba la ventana. Un tambor constante que llenaba el silencio entre nosotros. Podía escuchar mi propio corazón latiendo. Rápido, irregular. Si es solo porque no puedes dormir, puedo darte un té. Puedo recomendarte una app de meditación. No necesitas venir a mi cuarto, Rafael. No necesitas quedarte aquí conmigo. Apretó los ojos, como si mis palabras hubieran dolido físicamente. ¿Quieres que deje de venir? La pregunta me tomó desprevenido, porque no estaba desafiando. Estaba preguntando de verdad, como si la respuesta importara, como si tuviera miedo de la respuesta. Quiero que seas honesto conmigo, dije. Quiero entender qué está pasando aquí. No está pasando nada, sí está pasando, y tú sabes qué está pasando. Lo sientes. Lo veo en tus ojos cada vez que... Dije que no está pasando nada. Su voz explotó. Demasiado alta. Peligrosa. Miré hacia la puerta instintivamente, pensando en nuestros padres durmiendo al otro lado de la casa. Pero Rafael no parecía importarle. Estaba respirando rápido. Puños cerrados. Cuerpo entero tenso como una cuerda a punto de reventarse. No puedes estar inventando cosas en tu cabeza, continuó. Más bajo ahora, pero aún agresivo. Vengo aquí porque somos familia. Porque vivo en esta casa y tú también. Solo eso. No busques significado donde no lo hay. Familia, repetí. La palabra sonó vacía, amarga. ¿Así tratas a tu familia? ¿La evitas de día y la buscas de noche? Me miró con tanto odio que por un segundo pensé que me iba a golpear. Pero no era odio hacia mí. Conocía esa mirada. La había visto en mis propios ojos en el espejo años atrás, antes de aceptar quién era. Era odio hacia sí mismo. Me voy, dijo, y giró la espalda. Rafael. Se detuvo con la mano en la manija. No miró hacia atrás. No quería lastimarte, dije. Solo necesito entender. No hay nada que entender. Y se fue. La puerta se cerró con un clic suave. Pasos rápidos en el corredor. La puerta de su cuarto cerrándose de golpe. Silencio. Me quedé sentado en la cama, corazón acelerado, mirando la puerta cerrada. Creí que había hecho lo correcto. Creí que confrontarlo era el camino. Pero ahora solo me sentía vacío. Como si hubiera roto algo que no sabía cómo reparar. Pasó una semana sin que apareciera. Después 2. Comencé a creer que había terminado de una vez. Que mantendría distancia para siempre. Que esa conversación había sido el fin del ciclo. Pero entonces las cosas empeoraron de una manera que no esperaba. Rafael comenzó a ser más vocal, más agresivo, especialmente cuando su padre estaba cerca. Si antes solo se reía de los chistes, ahora los hacía. Si antes desviaba la mirada, ahora me miraba con desprecio cuando había audiencia. Fue un domingo cuando realmente sentí el peso de todo eso. Estábamos todos en el salón. Mi madre, Juan, mi padrastro y nosotros. La TV transmitía un partido. Cervezas en la mesita de centro. Ese clima relajado de fin de semana. Hasta que pasó un comercial. 2 mujeres de la mano. Algo de banco o seguros, ni me acuerdo bien. Pero recuerdo la reacción. Juan soltó una risa seca. Ahora hasta los comerciales tienen que meter eso, ¿eh? Rafael miró la TV y luego al padre. Y vi la decisión formarse en su rostro. Vi el momento exacto en que eligió actuar. Pues sí, dijo, levantando la voz lo justo. Ni siquiera puedes ver tele en paz. Quieren empujar esa agenda a todo el mundo. Juan rió fuerte. Apoyó la cerveza en el brazo del sillón. Sí, mi hijo. Pero aquí en casa no caemos en eso, ¿eh? Hombre es hombre. Y punto.
Rafael asintió. Me miró de reojo, solo un segundo, pero fue suficiente para que viera el mensaje. No soy como tú, nunca voy a ser como tú, soy como él. Me quedé callado. ¿Qué iba a decir? Delante de mi madre. ¿Delante de su padrastro? No podía. No había espacio para la verdad ahí. Solo había espacio para mentiras cómodas. Me levanté y me fui a mi habitación. Me quedé el resto de la tarde fingiendo estudiar. Pero mi cabeza no paraba. Me preguntaba si había valido la pena. Si confrontarlo había sido la opción correcta. Si tal vez debería haber dejado las cosas como estaban. Al menos antes no me lastimaba activamente. Ahora se aseguraba de dejar claro. Demostrarme que eligió su lado. Y no el mío. Las semanas siguientes fueron así. Aumentó el volumen de su actuación. Hacía comentarios. Ponía los ojos en blanco cuando yo hablaba. Trataba cualquier cosa relacionada con identidad de género u orientación sexual como broma. ¿Y yo? Aguantaba en silencio. Porque era mi hermano de crianza. Porque vivíamos en la misma casa. Porque mi madre estaba feliz con su matrimonio. Y no iba a ser yo la razón para arruinarlo. Pero dolía. Dolía verlo alejarse así. Dolía saber que cada palabra que soltaba era una defensa. Una armadura. Una manera de convencerse a sí mismo de que no era lo que claramente era. Y entonces, una madrugada de jueves, 3 semanas después de nuestra conversación, mi puerta se abrió de nuevo. Estaba casi dormido. Ese estado medio flotante entre la conciencia y el sueño. Pero el sonido de la puerta me trajo de vuelta. Abrí los ojos. Rafael estaba ahí. Parado en el mismo lugar de siempre. Misma silueta en la penumbra. Misma respiración contenida. Pero había algo diferente. Algo en la manera en que estaba parado, en los hombros encorvados, en la forma en que se apretaba los brazos, como si intentara contenerse. Me incorporé. No dije nada, solo esperé. Entró, cerró la puerta, y esta vez no se quedó de pie. Vino directo a la cama, se sentó en la orilla, cerca pero sin tocarme, mirando al piso. Esperé, porque sabía que si hablaba primero, si presionaba, se escaparía de nuevo. Disculpa, dijo, bajo, casi un susurro. ¿Por qué? Por todo. Por las cosas que dije, por las cosas que hice. Aún no me miraba, pero podía ver la tensión en su cuerpo, la forma en que los dedos se apretaban contra la propia rodilla, como si se estuviera conteniendo para no desmoronarse. Está bien, dije, sabiendo que no estaba bien, pero sin saber qué más decir. No está. Finalmente me miró. Y lo que vi me asustó. Sus ojos estaban rojos, brillando en la poca luz. No está bien, Lucas. Yo no. No sé qué estoy haciendo. Su voz se quebró al final, y en ese momento entendí. Entendí por qué volvía, por qué siempre volvía, porque estaba solo. Completamente solo, atrapado entre quién era y quién creía que necesitaba ser. Y yo era la única persona en el mundo que le permitía ver esa contradicción. No sabía si eso era bueno o malo, si debería seguir siendo ese espacio seguro para él, o si debería protegerme, si debería alejarlo o acercarlo. Pero en ese momento, solo extendí la mano, y él la sostuvo. Apretó mis dedos con fuerza, como si yo fuera la única cosa real en un mundo que ya no tenía sentido. Nos quedamos así, en silencio. Solo el sonido de su respiración calmándose poco a poco. Solo el peso de sus dedos entrelazados en los míos. Y percibí que no tenía fin, que esto, sea lo que sea, no tenía resolución fácil. No había momento de esclarecimiento. No había escena de película donde todo se resolvía con una conversación honesta y un abrazo. Era solo esto, este balancín infinito, este ir y venir entre atracción y repulsión, entre proximidad y distancia, entre verdad y mentira. Y las visitas continuaron. Los meses se convirtieron en años, pero ahora había una urgencia diferente. Como si Rafael tuviera prisa, como si supiera que aquello era insostenible, pero no pudiera parar. Llegaba tarde, más tarde de lo normal. A veces las 2, las 3 de la madrugada. Y se quedaba menos tiempo, 20 minutos, media hora, solo lo suficiente para sentarse conmigo, para sostener mi mano, para respirar cerca de mí, y luego se iba, rápido, como si huyera de algo. Comencé a percibir el patrón. Cuanto peor se comportaba durante el día, más desesperado estaba por la noche, como si su crueldad necesitara ser compensada.
como si estuviera intentando equilibrar una balanza que nunca se estabilizaría, y yo dejaba, porque parte de mí aún tenía esperanza. Esperanza de que un día parara de luchar, que aceptara, que dijera en voz alta lo que su cuerpo ya gritaba toda la noche. Pero otra parte de mí, la parte que estudiaba psicología, la parte que leía sobre condicionamiento y represión y trauma, esa parte sabía la verdad. Rafael no iba a cambiar, no mientras estuviera en esa casa, no mientras su padre tuviera esa voz en su cabeza, no mientras creyera que ser quien era significaba perderlo todo. ¿Y yo? Yo seguiría siendo su lugar seguro, su secreto, la contradicción que escondía en la oscuridad, hasta que algo se rompiera de verdad. Una de esas noches llegó diferente, más tenso, más asustado. Se sentó en la cama y se quedó ahí, temblando. Respiración rápida, ojos desorbitados. ¿Qué pasó?, pregunté. Negó con la cabeza. Casi. Hoy casi. ¿Casi qué? Me miró, y había tanto pánico en su mirada que pensé que iba a llorar. De verdad, frente a mí. Pero no lloró. Solo se levantó, rápido, tambaleándose. No puedo, dijo. No puedo hacer esto. Y se fue. Escuché la puerta de su cuarto cerrarse. Lo escuché caminando de un lado a otro. Escuché el sonido apagado de algo golpeando la pared, como si hubiera golpeado algo. Y luego silencio. Me quedé ahí acostado, mirando el techo, intentando entender qué había pasado, qué había cambiado, qué lo dejó tan asustado esta vez. Pero no lo descubrí esa noche. Lo descubrí al día siguiente, cuando me evitó completamente, cuando salió de casa antes de que me despertara, cuando regresó tarde y fue directo a su cuarto sin hablar con nadie. Las visitas pararon de nuevo, esta vez por más tiempo, y me quedé ahí, esperando, sabiendo que volvería, porque siempre volvía, pero al mismo tiempo, una parte de mí comenzó a preguntarse, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo podría mantener esta mentira? ¿Hasta cuándo podría aguantar ser su secreto? ¿Y qué pasaría cuando uno de los dos no aguantara más? Estaba a punto de descubrirlo, y la respuesta sería brutal. Estas preguntas me machacaban la cabeza durante semanas. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo podría mantener esta farsa? ¿Hasta cuándo podría fingir que no notaba lo que estaba pasando entre nosotros? La respuesta llegó un viernes por la noche. Nuestros padres habían salido a cenar con amigos. La casa estaba vacía, demasiado silenciosa. Yo estaba en mi cuarto intentando concentrarme en un trabajo de la facultad sobre conflictos de identidad. La ironía no pasó desapercibida. Eran casi las 12 cuando escuché el golpe suave en la puerta. 3 toques. El código no oficial que habíamos desarrollado. Mi corazón se aceleró antes de que abriera. Rafael estaba parado en el pasillo, pero esta vez era diferente. No tenía esa expresión guardada, esa armadura que siempre usaba. Sus ojos eran vulnerables, casi desesperados. ¿Puedo entrar? La voz salió ronca, baja. Solo separé la puerta. Entró y la cerró detrás suyo con cuidado, como si el ruido pudiera romper algo frágil en el aire entre nosotros. Nos quedamos ahí, parados. 1 metro de distancia que parecía infranqueable e inexistente al mismo tiempo. No puedo seguir haciendo esto, dijo. Y por primera vez en 6 años, no había ira en su voz. Solo cansancio. Fingir que no pienso en ti todo el tiempo. Fingir que no espero a que todos se duerman solo para poder venir aquí. Fingir que cuando me despierto por la mañana, lo primero que quiero no es verte. Mi pecho se apretó. Había esperado tanto tiempo para escuchar algo así de él, pero ahora que estaba pasando, no sabía qué hacer con ello. Rafael. No. Dio un paso adelante. Déjame terminar, por favor, porque si me detengo ahora, voy a perder el coraje de nuevo. Me quedé en silencio. Te odio, continuó, y mi estómago se hundió hasta que completó. Te odio porque me haces sentir cosas que pasé toda la vida intentando no sentir. Porque cuando me miras, olvido todas las razones por las que debería mantener distancia. Porque eres la única persona frente a quien no puedo fingir ser alguien que no soy. Estaba más cerca ahora. Podía sentir su calor. Podía ver la mandíbula tensa, los puños cerrados a los lados del cuerpo, como si estuviera luchando contra sí mismo.
Crecí escuchando a mi padre decir que un hombre de verdad es de una sola manera, que cualquier cosa diferente a eso es debilidad, es vergüenza, es razón para ser expulsado de casa, de la familia, de todo. Su voz se quiebra. Y entonces apareciste tú, con esta forma tuya de existir sin disculparte por quién eres. Y me percaté de que todo lo que mi padre me enseñó me estaba destruyendo por dentro. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. Nunca había visto llorar a Rafael. Pero no sé cómo hacer diferente, Lucas. No sé cómo dejar de tener miedo. No sé cómo mirar a mi padre y admitir que yo... No pudo terminar la frase. La respiración estaba entrecortada, las manos temblando. Y entonces hice algo que había estado reprimiendo durante años. Avancé un paso y tomé su mano. La reacción fue inmediata. Respiró como si lo hubieran quemado. Pero no soltó mi mano. En cambio, sus dedos se cerraron alrededor de los míos con una fuerza que rozaba la desesperación. No necesitas tener todas las respuestas ahora, dije en voz baja. No necesitas. Pero me jaló. De repente la distancia entre nosotros desapareció completamente. Sentí sus manos en mis hombros, en mi nuca, en mi cabello. Sentí su respiración acelerada contra mi boca. Y entonces me besó. No fue suave, no fue vacilante. Fue un beso que cargaba 6 años de negación, de querer y no poder, de necesitar y tener que fingir que no necesitaba. Sus manos me sostenían como si fuera a desaparecer en cualquier momento, como si eso fuera lo último que haría antes de que el mundo terminara. Le correspondí con la misma intensidad. Todas esas noches de confusión, de preguntarme qué estaba pasando, de querer alcanzarlo pero no saber cómo. Todo se disolvió en ese momento. Tropezamos hasta la cama. Sus manos estaban en todas partes, urgentes, casi frenéticas. Me jaló hacia él, los dedos aferrándose a mi camisa como si se estuviera ahogando, y yo fuera la única cosa manteniéndolo a flote. Sentí su corazón latiendo contra el mío, acelerado, desesperado, vivo. Lucas, susurró mi nombre contra mi boca, y sonó como confesión y súplica al mismo tiempo. Por un momento, todo tenía sentido. Todas las contradicciones, toda la rabia, todo el miedo, todo encontró su lugar. Nosotros encontramos nuestro lugar. Pero entonces algo cambió. Sentí su cuerpo tensarse debajo del mío. La respiración que estaba acelerada de deseo comenzó a volverse irregular de pánico. Las manos que me jalaban ahora me empujaban suavemente. «Espera», dijo, la voz ahogada. «Espera, yo. No puedo». Me aparté inmediatamente saliendo de encima de él. Rafael se sentó en el borde de la cama, las manos cubriéndose la cara. Los hombros comenzaron a temblar. «Disculpa», repitió, la voz amortiguada por las palmas. «Disculpa, pensé que podía, pero yo... Dios, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Rafa, está bien. No está bien». Se levantó de repente, alejándose de mí como si mi proximidad fuera peligrosa. «No está bien. Yo no puedo. Mi padre, mis amigos, todos. Si alguien se entera, si alguien descubre». El pánico en sus ojos era real, visceral. Me estaba mirando como si yo fuera al mismo tiempo lo que más quería y lo que más temía en el mundo. «Necesito salir de aquí». Ya estaba yendo hacia la puerta. «Necesito. No puedo quedarme aquí. Disculpa. Disculpa». «Rafael, espera». Pero ya se había ido. Escuché sus pasos rápidos por el pasillo, la puerta de su cuarto cerrándose de golpe, después el silencio. Me quedé sentado en el borde de la cama, aún sintiendo su sabor en mi boca, su calor en mis manos, tratando de procesar lo que acababa de pasar, intentando entender cómo habíamos llegado tan cerca de finalmente ser honestos el uno con el otro, solo para que todo se desmoronara de nuevo. Pero cuando salió el sol, la pesadilla comenzó. A la mañana siguiente, cuando me desperté, la puerta del cuarto de Rafael estaba abierta. El cuarto estaba vacío. La mochila que siempre dejaba tirada en la esquina había desaparecido. Bajé.
y encontré a su padre en la cocina tomando café. Rafael se fue temprano, dijo sin mirarme, los ojos en el periódico. Dijo que se quedaría unos días en casa de Marcelo. Necesitaba tiempo lejos de aquí. Mi estómago se hundió. Dijo ¿cuándo vuelve? No. Una pausa. Dijo que llamaría cuando decidiera. Asentí y salí de la cocina antes de que notara la expresión en mi cara. Una semana pasó. Ninguna señal de Rafael. 2 semanas. Silencio completo. 3 semanas. Comencé a pensar que había destruido todo. En ese momento de intimidad, lo presioné demasiado rápido. Abrió la herida y el dolor fue insoportable. Repasaba la noche en mi cabeza. El beso, el pánico, la huida. ¿Y si hubiera retrocedido, seguiría aquí? Lo único en lo que podía pensar era en Rafael, atrapado entre quién era y quién creía que necesitaba ser. Y en cuanto había fallado, comencé a aceptar que tal vez no volvería. Que hubiera elegido la seguridad de la negación, y no podía culparlo. Había crecido con una madre que me aceptaba, que me defendía, que me decía todos los días que ser quien era no era razón de vergüenza. Rafael había crecido con un padre que transformó el amor en debilidad y la autenticidad en traición. Y aún así, lo había intentado. Esa noche, había reunido cada gramo de coraje que tenía e intentado cruzar la distancia entre nosotros. El hecho de que el miedo hubiera ganado al final no borraba la valentía que había sido necesaria para que llegara hasta allí. Pero saber eso no hacía su ausencia más fácil de soportar. No hacía las madrugadas menos vacías. No borraba la sensación de sus manos en las mías, o el sonido de su voz diciendo mi nombre como si fuera la única palabra que importara. 3 semanas y 2 días después de esa noche, estaba en mi cuarto cuando oí que sonaba el timbre. Voces amortiguadas en el piso de abajo. Pasos subiendo la escalera. Y entonces el golpe suave en mi puerta. 3 toques. Cuando abrí, Rafael estaba allí. Delgado, ojos cansados. Pero allí. Y por primera vez en casi un mes, conseguí respirar de nuevo. No sabía qué esperar cuando abrí la puerta. Rafael estaba allí, pero no era el Rafael que conocía. Los hombros caídos, ojos hinchados. La barba sin afeitar dejaba claro que no había dormido bien en días. Nos quedamos parados en el pasillo tal vez 10 segundos, tal vez 30. El tiempo dejó de tener sentido. Mi mamá fue quien rompió el silencio desde abajo, gritando que la cena estaba lista. Y vi a Rafael cerrar los ojos, como si estuviera reuniendo valor para bajar esas escaleras. Era viernes. Su papá había regresado de un viaje ese día, y mi mamá había insistido en una cena en familia para celebrar el regreso de Rafael. Como si las últimas 3 semanas no hubieran pasado, como si pudiéramos simplemente sentarnos a la mesa y fingir normalidad. Bajé detrás de él. Cada escalón parecía más pesado que el anterior. La mesa estaba puesta. Mi mamá había hecho costilla al horno, las papas asadas que el papá de Rafael gustaba. Todo perfectamente arreglado. Todo sofocantemente normal. Rafael se sentó al lado de su papá. Yo, al lado de mi mamá. La geometría de nuestra familia disfuncional. Los primeros 15 minutos fueron dolorosamente educados. Mi mamá preguntó sobre el trabajo. El papá de Rafael se quejó de un cliente. Yo empujaba la comida en el plato, sin conseguir realmente comer nada. Rafael no dijo una palabra, solo asentía. Solo movía la comida de un lado al otro. Entonces su papá abrió una cerveza. La segunda. Fue el sonido de una bomba de tiempo siendo activada. Cuando empezaba la segunda cerveza, yo sabía que las cosas podían salir mal rápido. Comenzó a hablar sobre fútbol. Sobre cómo su equipo había perdido porque el técnico nuevo era débil. Demasiado débil, sin carácter. Y entonces lo soltó, casual, como quien comenta el clima. Estos tipos hoy en día no tienen más sangre en las venas. Todos maricones, todos demasiado sensibles. En mi tiempo, un hombre era un hombre. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi mamá intentó cambiar de tema, preguntando si alguien quería más papas. Pero yo estaba mirando a Rafael, y lo vi. Vi su mandíbula tensarse. Vi los dedos apretar el tenedor con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. Vi su respiración cambiar. El papá continuó, enriendo.
Tal vez por eso el equipo está perdiendo, ¿no? Vestuario lleno de mariconcillos. Mi mamá, incómoda. Amor, por favor. Él ignoró. Tomó otro sorbo de cerveza. Miró a Rafael como si esperara que riera con él, como siempre hacía, pero Rafael no rió. Solo se quedó mirando el plato. Y vi una lágrima caer. Una, después otra, cayendo directo en la papa asada. Su papá no se dio cuenta. Continuó hablando, pero yo no podía oír nada más. Solo podía ver a Rafael desmoronándose allí, en silencio, frente a todos. Entonces se levantó, bruscamente. La silla arrastró el piso con un sonido agudo que hizo que todos se callaran. No me siento bien. Con permiso. Y subió. Rápido, directo a su cuarto. El papá de Rafael bufó. Este muchacho está raro. Debe ser resaca. Mi mamá me miró, y vi en su mirada que ella sabía. Tal vez no supiera exactamente qué, pero sabía que algo estaba mal. Muy mal. Esperé 5 minutos. 5 minutos terribles en los que fingí interés en la conversación sobre un vecino que había comprado un coche nuevo. 5 minutos en los que cada segundo parecía eternidad. Entonces también me levanté. Murmuré alguna excusa sobre un trabajo de la universidad. Subí las escaleras lentamente. La habitación de Rafael quedaba al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta. Toqué suavemente. ¿Rafa? Silencio. Empujé la puerta. Estaba sentado en la orilla de la cama, las manos cubriendo su rostro, los hombros temblando. Nunca había visto a Rafael llorar, ni cuando se rompió el brazo a los 15 años, ni cuando su abuela falleció. Nunca. Cerré la puerta detrás de mí, me senté en la cama, manteniendo distancia, bastante cerca para que supiera que estaba allí, bastante lejos para no invadir. Nos quedamos así por un tiempo que no sé medir, solo el sonido de su respiración irregular, solo el ruido amortiguado de la TV abajo. Entonces habló, la voz quebrada, ronca. No puedo más. ¿No puedes qué? Quitó las manos de su rostro, los ojos rojos, hinchados. Y había algo allí que nunca había visto antes. Desesperación pura. Fingir. No puedo seguir fingiendo. Mi corazón se aceleró. Pero no dije nada. Solo esperé. Cada vez que te miro, continuó, la voz temblando. Cada vez que estoy cerca de ti, siento. Y lo odio. Odio sentir esto. Rafael. No. Déjame hablar. Déjame hablar porque si no hablo ahora nunca voy a poder. Respiro profundo. Temblando. Desesperado. Lo intento. Te juro que lo intento de no ser así. Intento mantenerme lejos. Intento convencerme de que es malo, que es asqueroso, que es todo lo que mi padre siempre dijo que era. Pero luego me alejo 3 semanas de ti, y no puedo dormir. No puedo comer. No puedo respirar bien. Limpió su rostro con el dorso de la mano. Y luego vuelvo. Y subo esas escaleras. Y toco tu puerta. Y cuando abres, cuando me miras de esa manera, como si realmente te importara, como si yo no fuera, como si yo no estuviera roto. No estás roto. Sí lo estoy. Prácticamente gritó, en voz baja, desesperado. Soy exactamente lo que él dice allá abajo. Soy todo lo que él habla con asco. Soy. No. No lo eres. Rió. Una risa amarga, sin humor alguno. No entiendes, Lucas. No entiendes por qué aceptaste esto. Aceptaste quién eres. Pero yo. Me criaron toda la vida escuchando que esto es malo. Que un hombre que le gustan los hombres no es hombre. Que es debilidad. Que es enfermedad. 17 años escuchando eso. 17 años creyendo eso. Su voz se quebró de nuevo. Y ahora estoy aquí. Y siento lo que siento. Y no sé qué hacer con eso. Porque si acepto, si admito que siento esto por ti, entonces todo lo que soy se desmorona. Todo lo que mi padre espera de mí. Todo lo que siempre intenté ser. No quiero ser así. Esas 5 palabras rompieron algo dentro de mí. Y fue entonces cuando entendí. Finalmente entendí. No era sobre mí. Nunca había sido sobre mí. Era sobre la guerra que libraba consigo mismo cada día, entre lo que sentía y lo que creía que debería sentir, entre quién era y quién creía que necesitaba ser. Me acerqué, lentamente, y por primera vez toqué su rostro. Limpié una lágrima con el pulgar. No necesitas ser diferente de lo que eres, susurré. Solo necesitas dejar de odiarte por eso. Cerró los ojos, y más lágrimas cayeron. No sé cómo.
Yo sé que no sabes, pero te voy a ayudar. Si me dejas, ¿cómo? ¿Cómo vas a ayudarme cuando ni yo sé qué necesito? Estando aquí, dejándote saber que no estás solo en esto, que puedes sentir lo que sientes sin necesidad de destruirte por eso. Abrió los ojos, me miró, y había tanto dolor allí, tanta confusión, tanto miedo. ¿Y si no puedo? ¿Y si nunca puedo aceptar esto? Entonces lo vamos a resolver también. Como sea. Sin prisa, sin presión, respiró. Profundo. Temblando. Llevo tanto tiempo huyendo de ti, susurró. Tanto tiempo intentando borrar esto. Pero cuanto más huyo, peor se pone. Es como si una parte de mí estuviera gritando para que vuelva. Siempre. Entonces deja de huir. Tengo miedo. Lo sé. Tengo miedo de lo que significa. Tengo miedo de que mi padre se entere. Tengo miedo de perderlo todo. No vas a perderlo todo. Podría perderlo a él. Y si lo pierdo, ¿qué me queda? Tú. Te queda tú. La versión real de ti. No la versión que él quiere que seas. Rafael se cubrió el rostro con las manos de nuevo. Y lloró. Lloró de una manera que nunca había visto llorar a nadie. Como si estuviera liberando años de dolor. Años de represión. Años de guerra interna. Solo me quedé allí. La mano en su hombro. Dejándolo sentir. Dejándolo quebrantarse. Porque a veces necesitamos desmoronarnos completamente antes de poder reconstruirnos de una manera más auténtica. Cuando finalmente paró, cuando su respiración volvió a calmarse, me miró. Los ojos aún rojos. Pero había algo diferente allí, algo más ligero. Gracias, susurró, por no rendirte conmigo. Nunca voy a rendirme contigo. Ni siquiera cuando soy un idiota. Ni siquiera cuando digo esas cosas durante el día y aparezco en tu cuarto de noche como si nada hubiera pasado. Ni siquiera entonces. Negó con la cabeza, como si no pudiera creerlo. No te merezco. No se trata de merecer. Se trata de estar aquí. Los dos. Intentando entender esto juntos. Se quedó en silencio por un tiempo. Entonces, no sé si algún día pueda ser como tú. Aceptar esto. Hablar de ello sin sentir vergüenza. No necesitas ser como yo. Solo necesitas ser tú. A tu ritmo. A tu manera. ¿Y si nunca puedo? Entonces lo resolvemos también. Pero al menos dejas de lastimarte en el proceso. Asintió. Lentamente. Inseguro. Pero era un comienzo. Nos quedamos allí hasta tarde. Conversando. O a veces solo en silencio. Y por primera vez, no estaba esa tensión sofocante. No estaba el peso de la mentira. Solo dos chicos intentando entender cómo navegar algo que ninguno de los dos sabía nombrar bien. Cuando finalmente volví a mi cuarto, ya pasaba de la medianoche. Me acosté mirando al techo. Y por primera vez en 3 semanas, sentí que quizás lo lograríamos encontrar un camino. No sería fácil, no sería rápido, y probablemente aún dolería mucho. Pero se había abierto. Había admitido. Había sacado todo ese dolor que llevaba solo. Y finalmente entendí. Esto no era sobre mí. Nunca había sido. Era sobre su guerra consigo mismo. Y no podía librar esa guerra por él. Pero podía estar allí. A su lado. Recordándole que no necesitaba librar esa batalla solo. En los días que siguieron a esa noche, todo cambió. Y al mismo tiempo, nada cambió. Rafael no se despertó de repente curado de años de condicionamiento. No tuvo una epifanía que borrara todo lo que su padre le había metido en la cabeza desde la infancia. No salió del armario. No asumió nada. No puso arcoíris en la biografía de Instagram. ¿Y sabes qué? Está bien. Porque por primera vez, entendía que esa no era mi historia para escribir. Era la suya. Y la escribiría al ritmo que pudiera, con las palabras que tuviera el coraje de usar. Mi papel no era forzar una resolución. Era presenciar. Era estar presente. Era crear un espacio donde pudiera, poco a poco, descubrir que no se desmoronaría si dejaba que la verdad escapara. Los cambios fueron pequeños. Tan pequeños que quizás nadie más los notara. Pero yo los noté. La primera vez fue 3 días después de esa conversación. Estábamos en la sala, él, yo, nuestros padres. El padre de Rafael contó un chiste. Uno de esos chistes horribles, ¿sabes? Sobre mariconada, y no sé qué más. El tipo de chiste que siempre contaba. El tipo de chiste en el que Rafael siempre se reía. Pero esa vez no se rió. Se quedó callado. Agarró el celular. Fingió que estaba revisando algo. Pero no se rió. Y cuando sus ojos cruzaron con los míos, por una fracción de segundo, lo vi. Él sabía que me había percatado. Y sabía que eso significaba algo. Fue un paso diminuto.
Pero era un paso. 2 semanas después, dejó de hacer los chistes también. Aún participaba en las conversaciones. Aún era el Rafael duro del taller mecánico. Aún fingía que sabía todo sobre fútbol. Pero cuando los tipos empezaban con comentarios homofóbicos, simplemente no se enganchaba. Cambiaba de tema. Hablaba de un carro, de cerveza, de cualquier cosa. Nadie más se percató. Pero yo sí. Y de noche, cuando la casa se quedaba en silencio, él aún venía a mi cuarto. No todas las noches. No con la misma frecuencia que antes. Pero venía. Y no forzábamos nada. No poníamos etiquetas. No teníamos esas conversaciones dramáticas de ¿qué somos nosotros? Que ves en las películas. Se sentaba en la orilla de mi cama. A veces nos hablábamos. A veces nos quedábamos solo en silencio. A veces se acostaba a mi lado y nos quedábamos ahí, lado a lado, mirando al techo, escuchando la respiración del otro. Y era suficiente, porque había aprendido algo en esos meses de confusión, de miedo, de esperanza frustrada y pequeñas victorias. El amor no siempre se trata de grandes gestos. No siempre se trata de declaraciones públicas o finales felices perfectos. A veces, el amor es solo. Estar presente. Es presenciar la lucha de alguien y no darle la espalda. Es sostener un espacio seguro, mientras la persona intenta descubrir quién es debajo de todas las capas de miedo y condicionamiento. Un mes después de esa noche de su crisis, estaba en la cocina haciendo café cuando bajó. Era sábado por la mañana, nuestros padres habían salido a hacer compras. Estábamos solos. Vaciló en la puerta. Esa misma mirada de quien está a punto de retroceder. Pero no retrocedió. «Gracias», dijo, voz baja, ojos en el suelo. «¿Por qué?», pregunté, aunque ya sabía. «Por no rendirte, por mí». Mi pecho se apretó tanto que por un segundo no podía respirar. «Nunca voy a rendirme contigo», dije. Y era verdad. Era la verdad más pura que jamás había dicho en mi vida. Asintió. Tragó seco. Se quedó ahí parado, como si quisiera decir algo más, pero no supiera cómo. Entonces dio 2 pasos en mi dirección. Solo 2 pasos. Se quedó a 1 metro de distancia. Y por primera vez, fue él quien inició. Por primera vez, fue él quien extendió la mano. La sostuve. Y nos quedamos ahí, de la mano en la cocina vacía, por tal vez 10 segundos. Tal vez 20. No sé. Cuando la soltó, no dijo nada más. Solo subió de vuelta a su cuarto. Pero esos 20 segundos valieron más que 1000 declaraciones de amor. Porque por primera vez, él había elegido. Había sido una elección consciente, no un impulso en medio de la noche cuando nadie estaba mirando. Había sido él, con la luz del día entrando por la ventana, eligiendo tocarme, eligiendo sostenerme. Y sabía que eso era todo lo que podía dar en ese momento, y era suficiente. Mirando hacia atrás ahora, 6 meses después de esa noche de crisis, sé que no tenemos un final de cuento de hadas. No vamos a aparecer de la mano en la mesa de Navidad. No me va a presentar como novio a sus amigos. Tal vez nunca lo haga. Y tuve que hacer las paces con esa posibilidad. Porque puedo amar a Rafael, y lo amo, de una manera profunda y complicada y real, pero no puedo vivir su vida por él. No puedo obligarlo a salir de un armario que fue construido por años de terror y condicionamiento. Todo lo que puedo hacer es ser honesto sobre lo que siento, y dejar la puerta abierta, y no exigir más de lo que él puede dar. Esto no significa que acepte migajas. No significa que voy a esperar para siempre mientras él decide si merezco ser amado a la luz del día. Significa que entiendo que la transformación lleva tiempo, que la sanación no es lineal, que una persona criada para creer que una parte fundamental de quién es está mal y rota y asquerosa, no va a despertarse un día y estar mágicamente sanada. Rafael está haciendo progreso, pequeño, lento, a veces frustrante, pero lo está haciendo y estoy orgulloso de él, aunque nadie más lo vea, aunque para afuera parezca que nada ha cambiado. Yo veo, y él sabe que veo. Y tal vez eso es lo que significa el amor cuando amas a alguien atrapado entre su verdad y el terror que le enseñaron. Presencia, paciencia, y la negativa absoluta de convertir su jornada en algo sobre ti. Hubo una noche, unos 4 meses después de la crisis, que no voy a olvidar. Estábamos en mi cuarto. Él había venido, como venía de vez en cuando. Estaba acostado a mi lado, en silencio, como siempre. Y de repente, se giró hacia mí. En la oscuridad, apenas podía ver su rostro. Pero sentí cuando levantó la mano y tocó mi cara, lentamente, dudoso. Yo quería. Comenzó. Se detuvo. Respiró profundo. Yo quería no tener tanto miedo. Lo sé. Susurré. Un día, dijo, y su voz era tan baja que casi no la escucho. Un día voy a poder, no sé cuándo, pero un día.
Y eso fue suficiente. Porque no me estaba haciendo una promesa vacía. Me estaba dejando entrar. Me estaba mostrando que debajo de todo el miedo, de toda la actuación, de todo el condicionamiento, existía una persona que quería ser libre. Y esa persona estaba intentando. A su ritmo, a su manera. Y yo podía honrar eso. Hoy, mientras les cuento esta historia, Rafael sigue trabajando en el taller de su padre. Sigue viviendo en esa casa. Sigue manteniendo la misma fachada la mayor parte del tiempo. Pero ya no se ríe de los chistes. Ya no hace más comentarios. Y cuando estamos solos, deja caer el escudo un poco más cada día. No es perfecto. No es el final feliz de las películas. Pero es real. Y es nuestro. ¿Y sabes qué me enseñó toda esta historia? Me enseñó que la compasión no es solo para quien ya llegó al otro lado. La compasión es principalmente para quien todavía está en medio del cruce, con miedo de caer, sin saber si lo conseguirá. Me enseñó que no todos los que te lastiman son villanos. A veces son solo personas asustadas, reproduciendo el dolor que les enseñaron. Y me enseñó que el amor de verdad, no se trata de cambiar a alguien. Se trata de ser testigo de quién es esa persona, en todo su caos y complejidad y contradicción. Y elegir quedarte de todas formas. Elegir crear un espacio seguro. Elegir no juzgar el tiempo que tarda. Elegir creer que la transformación es posible, incluso cuando es demasiado lenta, incluso cuando duele, incluso cuando no tienes ninguna garantía de que llegarás donde quieres. Rafael puede que nunca esté listo para asumirme públicamente. Puede que nunca supere completamente el miedo. Puede elegir, al final de cuentas, que el peso del terror es más fácil de llevar que el riesgo de la libertad. Y si eso sucede, tendré que decidir qué es mejor para mí. Porque el amor también es saber cuándo quedarse y cuándo irte. Es saber la diferencia entre paciencia y autosabotaje. Pero por ahora, elijo quedarme. Elijo ser testigo de su viaje. Elijo celebrar cada pequeño paso. Elijo creer que el chico que me sostiene la mano en la cocina vacía, incluso con miedo, es más fuerte de lo que piensa. Y elijo amar no la versión de él que quiero que exista, sino la versión que existe ahora. Imperfecta, asustada, intentando. Porque al final de cuentas no se trata de que él me elija. Se trata de que los dos elijamos, todos los días, ser un poco más auténtico, un poco más valiente, un poco más libre. Si pasas por algo parecido, sabe que no estás solo. A veces, amar es quedarse, a veces, irte, pero elige siempre desde el amor propio. Mereces ser elegido a la luz del día. Ten compasión por el dolor del otro, pero no olvides el tuyo. La única persona garantizada para siempre contigo eres tú mismo. Sé gentil con tu corazón. Confía en que encontrarás el camino, como estoy encontrando el mío, un día a la vez. Una pequeña victoria a la vez. Hasta entonces, seguimos intentando, amando, siendo humanos.